a empezar dándole la bienvenida a nuestra primera invitada, pero también a ustedes, porque la línea va a estar abierta, 232-3903, o a través de las redes también pueden participar. La doctora Ana María Giraldo, que es médica internista, ya nos acompaña para hablar de cómo las emociones efectivamente tienen una influencia en nuestro cuerpo y cómo muchas de las enfermedades pueden tener un origen en las emociones o en la forma como las recibamos. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Generar bienestar es el mensaje y en ese mensaje queremos que todos tengamos la mayor sintonía y la mejor armonía. Una emoción es una reacción ante algún estímulo que tengamos, que lo podemos percibir algunas personas más desde la parte visual, otros desde la parte auditiva o algunos desde el olor o desde el tacto. Y esa percepción que tenemos hace que en el cerebro se genere una forma de pensar y al pensar generamos una reacción que es tanto externa como interna, porque el organismo reacciona en una cascada hormonal que hace que cada una de las células vaya a generar ciertas sustancias. Entonces la idea es que podamos mantenernos en reacción de serenidad, de calma, algunas veces podamos guardar silencio para que cuando llegue esa información que nos está alterando, podamos reaccionar en una forma no reactiva, o sea, no de inmediato, sino en una forma como más calmada y siendo con una mayor armonía en lo que podamos vivir. Doctora, me llama mucho la atención y yo quiero preguntarme, devolverme un poquito y preguntarle, porque como una médica cirujana que después se especializó en medicina interna, además que los internistas siempre son muy metódicos, pegados del libro, eso pues, pero todo es basado en la evidencia, ¿cierto? Llega a hablar de ese tema de las emociones, me llama un poco la atención. No, es real, la vida es un camino. Y los caminos nos llevan a generar más aprendizajes. Y los aprendizajes que tenemos de afuera hay que transformarlos y lo transformamos a través de ilustración y a tener más información. Entonces la vivencia personal me ha llevado a hacer más lecturas, a tener más preparación sobre este tema y hace que cada uno de mi desempeño lo pueda lograr dando más bienestar al otro, porque en última instancia, cuando mis emociones las controlo mejor, voy a generar bienestar no solamente en mí, sino en todas las personas que están a mi alrededor. Bien, aquí vamos a estar muy atentos entonces a las redes, entran al Facebook de Las Tres Gracias y allí pueden participar de la conversación o a través de la línea como María Eugenia, que ya está conectada a través de 232-3903. María, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias, excelente este tema. Estoy llamando porque precisamente quería saber qué tanto afecta el hígado las emociones negativas. Y es una tan buena pregunta, porque uno cuando a alguien le cae mal, por ejemplo, no, me cae al hígado. Eso de tener un porqué, ¿cierto? Eso es una patada al hígado. Algo debe pasar ahí. ¿Sí? ¿Te has dado cuenta? Buena pregunta. Muchas gracias por participar. Ya le contesta a la doctora. Muchas gracias. Un abrazo. La realidad es que el saber popular nos guía a indicarnos que en el hígado se concentra como una reacción más que todo de origen energético. Una energía de enojo realmente va a ese lugar. Entonces lo que queremos es evitar que ese enojo sea tan grande que nos llegue a afectar y nos cause la enfermedad, donde el hígado ya no pueda hacer su labor depurativa en el organismo, sino que llegue a formar quistes o a tener procesos de inflamación. Bueno, empezamos con cosas muy comunes, la garganta. Ahorita Marce decía, hay gente que no sale de una gripa, o sea, la gripa puede estar en Unión Soviética y se le pega. Es impresionante, o sea, se les pegan todas las gripas. ¿Por qué? La sensibilidad de las personas cuando están sometidas a mayor estrés es como si le dijéramos al cerebro y al cuerpo en general, por favor, estoy muy aburrido, trabajen muy lento, no se defiendan tanto porque estoy asustada. Entonces la vibración y la emoción que hay detrás de todo esto es miedo. El miedo a la pérdida de algo, el miedo a tener un trabajo nuevo, el miedo a afrontar determinadas circunstancias hace que nuestras defensas estén más bajas. Y por eso una gripa que el cuerpo lo puede solucionar en un día, se demora 4 o 5 días. Desde la parte de medicina interna, uno ya ve la gripa, ya hace el tratamiento, busca que no tenga un daño más en el órgano más interno, pero si nos retrocedemos un poquito, debemos buscar qué llevó a esa paciente a tener esa gripa. ¿Cuál fue la emoción primaria que tuvo? Si fue un examen difícil, si tuvo una pérdida afectiva o una pérdida de un trabajo.
y que fue la reacción que hizo que ella bajara sus defensas y se localizara todo en ese punto de la garganta. En otras visiones complementarias e integrales nos dicen que los focos de garganta es porque no expresamos nuestras emociones, no hablamos a tiempo y nos tragamos todo. Y el no hablar a tiempo en una forma amable, clara y sensata favorece que tengamos más sentimientos reprimidos. Y eso pasa ya entonces, digamos, a repetición, ya Claro. pues ante cualquier situación que baje, ese es el órgano que se afecta, digamos. Sí, porque realmente no ha logrado sanar. De ahí a la importancia y el auge que han tenido todas las artes complementarias que nos han invitado a hacer meditación, que podamos hacer más ejercicio, que podamos buscar relajarnos y decirle primero a este cuerpo, respira un poco, estamos asustados. Después de que el cuerpo respire y esté más aquietado, serenamos un poco más la mente y nos conectamos con nuestro corazón, que el corazón es el que nos va a dar la fuerza en el amor, que es en última instancia lo que vinimos a hacer, felices. Importante. Esa es la Vinimos búsqueda. a ser felices. Pero digamos que hay órganos que uno ve que están más relacionados con las emociones. Entonces, digamos que la gripa era uno de esos síntomas, Sí. pues, o esas enfermedades que es bien común cuando se me bajan las defensas, cuando estoy estresado, angustiado. Pero digamos que el colon es ese órgano que estoy triste, se inflama, estoy triste, feliz, se inflama, tengo el problema, se inflama. El colon, ¿por qué es tan sensible a cualquier emoción que tiene el ser humano? El colon como órgano está situado en la parte baja del vientre y energéticamente hay un centro como de emociones. Y como todas las emociones, buenas, malas o regulares, las sentimos ahí, se nos hace un vacío. Desde la parte científica, el colon produce una serie de sustancias muy especiales que son las encargadas de decir, aquí me están pidiendo que reaccione. Entonces él produce esas sustancias y esas sustancias son las que nos ponen en alerta y en ocasiones produce la enfermedad. Aquí hay preguntas de televidentes. Marcela Montoya pregunta por el tema de la gastritis. Dice que es su punto débil, que podría ser. Y de otro lado, María Cielo ratifica lo que usted nos está contando, o lo que nos está hablando. Ella dice que es completamente cierto que ella, cuando murió el esposo, su dolor y la pérdida de su esposo se reflejó fue en la columna y que desde ese entonces a ella le duele la columna. Entonces, hablemos un poquito de estos dos puntos, por favor. Bueno, entonces la gastritis funciona un poco a semejanza del colon. La parte del estómago y el tracto gastrointestinal, las células tienen una función que es rítmica y tiene una producción de ácido que tiene 2 puntos máximos en la mañana y en la tarde, fisiológicamente. Cuando damos el alimento, entonces ellas hacen su acción y no causan ninguna lesión en la mucosa. Como el cerebro está pensando en angustia, en miedo o en enojo, le estamos diciendo a esas células, por favor, produzcan más ácido, que es que yo tengo otra sensación de inquietud. Y esa inquietud hace que se nos prolongue la gastritis y la fatiga. Yo sí aprovecho aquí para preguntarle el insomnio. En el insomnio hay muchos elementos, porque el insomnio es, primero, qué cantidad de información recibí en el día, que no puedo soltarla, dejé cosas pendientes y quiero solucionarlas. Segundo, puede haber un exceso de actividad, entonces la actividad es en la parte del pensar o en la parte del actuar. La otra parte es qué tan equilibrados está la parte interna de mi cerebro en que yo pueda tener un episodio de relajación y de tener algo de quietud. Ahorita vamos a volver con la doctora, o sea, ya sentimos la música, pero ese tema continúa. Vamos a hacer una pausa y continuar con la doctora para que hablemos de qué manera puede uno empezar a cambiar, digamos, la forma como recibe las situaciones, ¿cierto? Porque una cosa somos es que seres emocionales sí, y es inevitable claro, que uno sienta miedo, tristeza, alegría, o sea, ahí están las emociones, ansiedad, lo que sea. Pero ¿cómo hago para que esas emociones no me afecten? Y entonces empiece a vivir y a gozar en salud, ¿cierto? Que eso es lo que la buscamos. respuesta de nuestra televidente acerca de la columna, así rápidamente. Entonces, para en la darle. parte de la columna, ahí es donde viene, entonces, hay técnicas desde la parte emocional en la cual vuelve como a ese momento doloroso, se puede tratar de hacer un proceso de aceptación y de comprensión de que realmente no fue un abandono, porque el abandono es el que causa el dolor y es el miedo a seguir abandonada. Y ahí volviendo y sanando ese episodio donde está el máximo dolor, se puede tender a hacer una liberación de esa parte emocional. Complementariamente, entonces hay que seguir haciendo, vencerlo, poner calor local, como cuidarse y contemplarse, que es en última instancia lo que le está pidiendo su cuerpo, que se haga cargo de ella.
Es tan interesante, ¿cierto? Sí, sí, me Y es gusta. que uno a veces ve la enfermedad solamente como que enfermedad física. Toma esta pastilla y entonces esa pastilla me lleva a otra cosa y esa otra y esa otra. No termina uno aliviándose nunca. Yo me río Es mucho verdad. porque es que uno de donde el internista sale con una fórmula mínimo de 3 páginas. Es verdad. Dígame que no, doctora. así Pero es, pues sí. me gusta mucho esta Interesante. interpretación del todo, del ser, de ese componente también emocional que es bien importante. Pues vamos a continuar entonces con la doctora Ana María más adelante en nuestro programa para que preparen sus preguntas, pero te seguimos con muchos más invitados en las 3 gracias.